Bueno, buenas noches. El tema de hoy tiene que ver con, si le colocáramos un título, estamos hablando de la profesión de lo imposible. Hay, hay un tema que en el mundo se combate mucho, especialmente los que han trabajado en empresas de ventas y en buenas empresas se habla mucho de quebrar las imposibilidades. Incluso cuando, siendo yo muy joven, muy niño, cuando empecé en los Boy Scouts, una de las cosas que más me inculcaron y que fue muy positiva, es que dentro de la historia de Baden-Powell hay una figurita de él que él impulsa mucho, que la palabra imposible y le da una patada a las dos primeras letras, a la IM, le mete una patada y queda posible. Y dice, para un scout no deben de haber imposibles, no deben de haber imposibilidades. Y cuando uno está trabajando en el mundo secular, le inculcan mucho a uno a superar las imposibilidades. Y muchas veces uno con fuerza mental y fuerza estimulante y con muchas cosas, uno intenta vivir una vida de vencer imposibilidades, pero resulta que en el camino uno se va dando cuenta que las cosas no son así de fácil. Incluso nos han puesto ejemplos de hombres en la historia y yo una vez estuve estudiando biografías de hombres que nos dejaron muy buenos recuerdos, muy buenas cosas. Y uno de los que más me fascina a mí es la historia de Tomás Alba Edison. Es un hombre que cuando yo leía la biografía de él, dicen que él fracasó 1000 veces, y a veces digo que está exagerando, pero he visto varios autores que dicen que él fracasó 1000 veces intentando sacar un bombillo, intentando que lo que él estaba haciendo diera luz, y hasta que por fin, no sé si fue a la 1001, a 1002, a la 1003, pero por fin descubrió cómo fluir la luz eléctrica a través de los cablecitos o de lo que ustedes ya conocen. Y entonces ha sido un foco de ejemplo para la humanidad y para muchos de nosotros ha sido un ejemplo de la perseverancia y del hombre, cómo se aferraba a la fe para seguir trabajando y trabajando hasta descubrir todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de imposibilidades, muchos también hemos caído en la trampa que queremos lograr algo, queremos hacer algo y resulta que las cosas no se dan, no están como deberían de estar. Y dependiendo, en esta primera parte voy a estar hablando de cómo se transformó una imposibilidad en posibilidad de acuerdo a la dirección de Dios. Y en la próxima voy a estar estudiando cuáles son los obstáculos que debemos vencer para poder tener una conciencia de posibilidades. Cuando estuvimos hablando de Thomas Alva Edison, él parece que patentó cientos de inventos que él tuvo. Es un hombre que fue ejemplo para la humanidad en cuanto no de su inteligencia, porque sí fue muy inteligente, pero parece ser que los biógrafos hablan más de su constancia, de su perseverancia para salir adelante. Una de las cosas que más me fascinó a mí fue que ya en su edad adulta, en sus años mayores, se le quemó la empresa, el lugar donde hacía tantos sus inventos y todo eso, y se le quemó todo, todo su capital se quemó.
y dice que todo el mundo vino, la hija vino, lo abrazó, estaban listos para la depresión que le iba a dar y él lo único que señaló el piso, las cenizas que habían ahí y cuando señala larga la carcajada, algo así, lo que yo entendí, lanza la carcajada y él era un hombre cristiano, pero él lo único que grita es algo así como que ja, 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 ja. Ahí quedaron sepultados todos los fracasos. Ahora sí vamos a comenzar mucho más fuerte. Ahora sí va a comenzar mucho mejor. Aquí se va a crear la empresa más grande y parece ser que todos quedaron sorprendidos y él estaba como feliz. Dice que toda la vida sí, le fue muy bien en muchas cosas, estaba ganando mucho dinero, pero cuando tuvo ese fracaso tan fuerte, él se echó a reír y dijo aquí quedaron quemados todo lo que son las malas cosas hechas. Ahora sí vamos a comenzar muy bien de aquí en adelante todo lo que debemos de construir. Y bueno, una cosa es sentir eso, ver eso, y otra cosa es cuando a uno le toca, que uno tiene sueños, tiene ilusiones, hay muchas cosas que queremos hacer, pero de pronto se cayó todo, se cae todo. Y no es tanto el fracaso de lo que uno está construyendo, se cae como cuando uno está haciendo con las cositas de dominó, que uno está construyendo algo bien bonito y se cayó, no es tanto lo que se cae, sino es que uno ha invertido tanto esfuerzo, ha invertido tantas cosas, dinero, tiempo, pensamientos, tiempo de amistades, que los pensamientos que le vienen a uno son tan tenaces que hay muchos que hasta pierden el deseo de vivir. Su, y yo creo que si usted es una persona común y corriente, porque uno de los títulos que yo coloqué en la publicidad es la persona corriente, la persona común, es capaz de superar las imposibilidades, porque es que siempre que hay una persona que supera algo que se llama imposible, alguien que supera las imposibilidades, lo ven como Superman. Los biógrafos hablan de esa persona como Tomás Alva Edison, hablan de un superhombre, un hombre y colocan el 1, 2, 3, 4, 5 pasos que él tuvo y quieren que nosotros lo imitemos para poder superar toda esa vida de fracaso y podamos tomar una vida triunfante. Quiero colocar algunos ejemplos en la Biblia porque este mensaje es lanzado pero para creyentes. Eh, Me hubiese gustado variar un poquito, como hacerlo más secular, para que lo vean personas que no conocen del Señor, pero hoy quiero hablar es con creyentes, porque una de las cosas que más nos da duro es que nosotros derramamos nuestro corazón a Dios. Nosotros somos sinceros, Señor, ayúdanos, Señor, mira lo que está pasando. Pero de repente fracasamos o se nos viene abajo, la montañita que estamos haciendo se nos derrumbó y bueno, y tiene que pasar un periodo, o sea, tiene que pasar un tiempo para poder como que recuperarnos y volver a comenzar. Y bueno, ahí por la misericordia de Dios nos mandan personas que nos animan, que hubo adelante, bien hecho, y hasta nos cuentan historias de hombres, cómo se han levantado. Entonces uno a la fuerza comienza a levantarse. Y muchas veces son historias seculares las que nos levantan en vez de entender que tenemos disponible un tremendo poder, pero que no lo ponemos en acción como debe de ser. Yo estaba contando en la predicación de ayer aquí en la iglesia la experiencia que me pasó con una ancianita en la Alta Guajira.
que me dijeron que fuera a orar por ella. Y cuando voy a orar por ella, yo quería saber, bueno, oro por ella para qué, para despacharla bien despachadita o para que se levante. Entonces, y ellos tampoco me supieron contestar porque ellos querían, sí, que se salvara. Ya se iba a morir, que se salvara. Y bueno, entonces yo hablé con la señora. Era una ancianita, estaba en su chinchorro, hacía mucho tiempo estaba ya acostada. Y entonces hablé con ella, le hablé del evangelio y le dije, eh, anciana, si, porque a ellos les gusta que los traten así, anciana, si en este momento partes a la presencia del Señor, eh, vas a estar maravillosamente bien. Imagínate que vas a estar como una mujer dinámica, activa, como si tuvieras 25, 30 años, es tu físico, es hermoso el cielo, vas a tener la misma presencia del Señor, vas a tener una gloriosa, el mismo Señor va a estar contigo y todo eso. Y empecé a contarle las maravillas de ir a su presencia. Y le dije, si tú te vas en este momento que aceptaste a Jesucristo, tú pasas a la presencia del Señor, no tienes problemas, no hay, y se te acaba el sufrimiento y todo eso. Como quien dice, la estaba invitando para que se fuera bien despachadita. Pero también le dije, pero si te quedas, te vas a quedar, es para que trabajes en la salvación de tus hijos, porque tus hijos van para el infierno y van a estar condenados eternamente. ¿Por qué mejor no te puedes quedar y ayudas al pastor y ayudas a que ellos sean receptores, reciban la palabra del evangelio y se salven y puedan vivir una vida nueva? Y llega la vieja y me dice, la vieja esa preciosa y me dice, no, yo me quedo, yo todavía no me voy. Entonces yo le digo, bueno, entonces levántate, levántate y camina pues. Y llega y se para del chinchorro donde estaba y se fue para la cocina la vieja y nos hizo un tinto más sabroso que hacía rato no nos hacía tinto. O sea, ella no se metía a la cocina. Y entonces es eso. Ahí se puede decir, es una persona que se ha levantado de su lecho de muerte, de su lecho de fracaso y se levanta y comienza a actuar para la voluntad de Dios, para algo, el propósito. El propósito de ella en ese momento es que sus hijos sean salvos y eso ya es bastante poderoso. La pregunta que debimos hacernos nosotros es, ¿para qué estás vivo? ¿Para qué estás vivo? Porque siempre estamos hablando de éxito, de trabajo, de vamos a glorificar a Dios, pero ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué estamos vivos? Ustedes conocen algo del testimonio de ahora que tuvimos el accidente, cuando mi esposa subió al cielo, se quería quedar y el Señor la devolvió porque eh, recordamos que ella tiene un propósito. A mi lado nosotros tenemos un llamamiento, un llamado y el día que nos casamos fue con una palabra que Dios nos dio, que éramos compañeros de ministerio. Íbamos a ser esposos, sí, para disfrutar una tremenda bendición del matrimonio, pero estábamos unidos era porque hay un propósito divino. Y desde el momento que nos casamos, nosotros conocemos que ella era mi compañera ministerial y que nosotros estábamos, era para servirle al Señor. Y bajo esa palabra, nosotros nos recuperamos y estamos sirviéndole y hemos continuado sirviéndole al Señor. Y cada uno de ustedes, si vamos a hablar, usted va a ser alguien que va a levantarse sobre lo imposible y va a comenzar a convertir las imposibilidades en posibilidades. Sí, pero ¿a qué le llamas tú quebrar lo imposible y convertirlo en una posibilidad? ¿Qué quieres? Si tú estás hablando de un negocio, si tú estás hablando de algo secular, algo que está dentro de las promesas de Dios, está dentro de lo que Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que vivamos sanos, pero ¿para qué quieres quebrar la línea de lo imposible para que se haga posible? ¿Qué quieres tú hacer de acuerdo al proyecto que Dios tiene para ti? Eso debe ser nuestro principal pensamiento. Ni siquiera es, porque hay algunos que trabajan toda su vida, parece que es una línea de conducta, como que si el llamado de Dios es que
tú tengas la cara de chivo montado en canoa toda la vida y que tengas una cara así toda seria y el pecho inflado y que vivas así para que los demás vean la gloria de Dios. No, ¿qué es lo que tú quieres hacer de acuerdo a lo que tú vistes que Dios te está mostrando? Esa es la vida de posibilidades que debemos de vivir. Vamos a recordar varias cositas y voy a recordar aquí algunas palabras. Por ejemplo, la historia de Marcos capítulo 9. Cuando Jesús bajaba del monte de la transfiguración, voy a contar la historia así, ustedes se la saben y espero que en la grabación le estén escuchando, sabe que se la saben. Jesús bajaba, vino una multitud, Señor, Señor mío, ¿qué está pasando? Y vio la multitud, el colorín colorado es que le trajeron un enfermo, un jovencito, algunos dicen que era lunático, la Reina Valera dice que era un espíritu sordo que lo poseía, otros dicen que ese espíritu sordo lo intentó matar varias veces, pero total es que la historia es que el papá y los que han vivido con personas gravemente enfermas, gravemente discapacitadas, saben lo que es esa angustia. Ese hombre parece que toda su vida estaba era cuidando a su hijo, porque parece ser que había un demonio, una fuerza espiritual que tenía ese joven desde niño, que lo intentaba, lo empujaba a que se quemara, otras veces se lo llevaba para que se hundiera en el mar y no saliera. Y ellos tenían que estar correteándolo atrás de él para que no muriese. Cuando él escucha que hay un profeta de Dios, que hay un enviado de Dios que está haciendo milagros. Entre ellos se decía, posiblemente sea el Mesías. Ellos tenían sus dudas, pero ellos solamente veían que ese profeta estaba haciendo milagros. Entonces, por supuesto que acudían a él. Vieron sus discípulos que ya estaban haciendo milagros, ya habían sido encomendados por Jesús y no vieron a Jesús, pero se lo dieron y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y entonces, de pronto viene Jesús y por eso fue que lo atacaron de inmediato. La gente se le vino encima y le dijeron, Señor, si puedes, sana a mi hijo. Y ahí sí quiero que ustedes subrayen, miren en la palabra, en el versículo 23, ¿sí? Porque en una versión dice, tan solo cree porque al que cree todo le es posible. Pero en otra versión, más apegado hacia el original, dice, es ¿cómo que si puedo? O sea, yo me imagino a Jesús diciéndole al papá, ¿cómo que si puedo? Si todas las cosas son posibles para el que cree. Y yo personalmente me estoy masticando bastante esta contestación que Jesús le da. Porque es que cuando nosotros estamos emprendiendo algo, nosotros nos sentimos tan mal cuando no se nos dan las cosas. Y si hablamos, si hombres de negocios, cuando hablamos la parte médica, pero vamos a hablar ministerialmente. Tú quieres hacer algo para Dios. Tú sabes que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Tú sabes que Dios quiere que todas las ciudades sean conquistadas para Cristo. Y te hablo ahora, mi versión es que como misionero yo tengo que decirte, Dios quiere que todo el pueblo guayú, Dios quiere que en las misiones, todo lo que emprenda un misionero es para que todos sean salvos, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y que si hay enfermos, si hay necesidad de ser liberados de opresiones demoníacas, por supuesto que Dios quiere hacerlo. Y nosotros somos instrumentos, vasos de honra, que debemos de servir obedientemente la dirección del Señor para cumplir ese mandato. Pero hay veces vemos que la cosa como que se demora mucho. ¿Qué está pasando, Señor? Y de pronto nuestra actitud es como este papá. Señor, se lo hemos traído a tus servidores, te lo hemos traído, Señor, a los que tú colocaste aquí. Y lo peor de todo es que hay unos que parecen muy bandidos,
hay otros que parecen unos estafadores, hay unos que parecen cobradores de impuestos, me están cobrando el milagrito a 500,000 pesos, me están cobrando esto, o sea, la gente está confundida de cuáles son los ministros que Dios está colocando, cuáles son las personas que Dios está colocando para mostrar su gloria. Y a esas personas, pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una labor que hacer. Hay un gran terreno que necesita que ellos sean libres, primero en su espíritu de la muerte espiritual, de la condenación eterna que tienen, y que cuando entiendan que Jesús vino a morir por ellos y que ya lo hizo y que sus pecados Dios no los tiene en cuenta, entonces están listos para ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Este hombre nos hace meditar en algo. Ojo lo que dice Jesús, ¿cómo que si puedo? ¿Tú no has entendido que si crees, verás la gloria de Dios? Que todo es posible para el que cree. O sea, eso es lo que debemos de recibir en nuestro espíritu. ¿Cómo que si crees? Es la pregunta de Jesús. O sea, Jesús le devuelve la pregunta, Señor, ¿puedes sanar a mi hijo? Y el Señor le dice, ¿cómo que si puedo? Y, y yo creo que ese es algo que tú tienes que recibir. Jesús nos está diciendo a ti y a mí, ¿cómo que sí puedo? Entonces, ojo, paréntesis, es un momento de parar y decir, ¿cómo que sí puedo? Ah, o sea que el problema es mío. Perdóname, Señor, porque siempre te lo estoy enfocando a ti, pero resulta que soy yo. Entonces, ayúdame, dime, ¿qué es lo que me está pasando? Dame revelación. Pero no es que te pongas a rebuscar pecados, no es que te pongas a rebrujar esa conciencia de pecado, esa conciencia de fracaso, sino, ¿será que no estamos escuchando adecuadamente? Permíteme. Hay unos versículos que quiero que repases, como Lucas capítulo 17, versículo 5, cuando los discípulos también vinieron con una actitud de imposibilidad, vieron que la cosa era bien fea, bien... Y Jesús les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, y saben que ese es un árbol grandísimo, y podrías decirle a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar. Y saben una cosa, le tiene que obedecer. Entonces todavía eso nos confronta y los que hemos vivido tanto bajo una conciencia de condenación, donde hemos escuchado más al diablo que al mismo Señor Jesucristo, hemos escuchado tanto que nos habla de nuestras ineptitudes, nuestro fracaso, nuestro rabo de paja, que siempre estamos buscando el centavito para poder completar el peso y como nos han ayudado otros predicadores diciéndonos que, mejor dicho, que tenemos que ser perfectos para poder que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, lo único que Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decir a ese sicómoro, desarráigate, y les obedece. Y ¡epa! Entonces, vayan guardando esas palabras, vayan guardando esas palabras. Pero hay algo que quisiera desglosar. Y les voy a colocar estos dos ejemplos, porque la pregunta que debemos de resolver, y yo sé que todos los que están aquí, y espero que todos los que me estén escuchando en la grabación, es, ¿cómo puedo yo transformarme? Yo transformarme en una persona de vivir con imposibilidades, porque aquí me va bien, después me fue mal. Aquí me fue bien, aquí me fue mal. Tanto es que hasta en una oportunidad por ahí una enseñanza de Jesús, parece ser que hay un ciclo de que cada 2 años tú te levantas y te fracasas, tú te levantas y fracasas. Parece que hay un ciclo de maldiciones en las cuales Satanás ha envuelto a muchos, que cada 2 años estás destinado a fracasar, que todo lo que tú te levantes te entierras de cabeza. Hay unos que dicen, el mío no es de cada 2 años,
El mío hay veces es mensual. Bueno, no sé, pero parece ser que es importante que entendamos que el problema no es de Dios. Y hay algo que yo no he podido escuchar de Dios. ¿Por qué no he podido levantarme o por qué no he tenido una vida normal? Porque tener plata no es tener éxito. Tener un ministerio poderoso no es tener éxito, porque también hemos visto muchas personas con, como lo que se dice, como con un ministerio exitoso, pero su vida es una desgracia. Es un sub y baja emocional y es un trato que, que ni en el mundo muchas veces se ve eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo en mi vida? Mira, rápidamente dos ejemplos porque quiero dejar un espacio para que ustedes comenten algo. Dos ejemplos que presentaron imposibilidades. Hablemos de un momentico de María. No voy a hacer el estudio bíblico de acá, sino que vean la actitud de María. La doncella, una mujer virgen, que de acuerdo a la costumbre hebrea había estado lista para casarse. Estaba en su año de desposorio. Ellos, mínimo es un año en el cual se preparan, pero que ya tienen su contrato hecho, tienen listo para desposarse. Y en ese periodo, ellos casi ni se ven o no se ven, cada uno está en lo suyo. Y se le presenta un ángel y le dice a esta doncella que Dios la ha destinado para que de su vientre venga el Salvador. Y ella, como ve el ángel y escucha eso, ella tiene una actitud de recepción, de respeto y su credibilidad a lo que el ángel está diciendo no tiene ningún tipo de duda porque cuando le hace la pregunta al ángel, le hizo fue una pregunta como le hizo una pregunta técnica, no fue una pregunta de duda. Ella hizo una pregunta técnica porque como mujer, como doncella, y ella no estaba avanzada científicamente como aquí hay muchos, pero lo único que dijo es, oye, ¿y cómo va a ser eso? Porque yo no conozco un varón, ¿cómo voy a quedar embarazada? Entonces, date cuenta que la pregunta de ella es una pregunta técnica, pero no de incredulidad. Entonces el ángel le dice, que está en el versículo 37, en sus Biblias ustedes dicen, porque nada es imposible para Dios, porque Él está diciendo, la sombra del Altísimo te cubrirá, ¿sí? Y quedarás embarazada. Y el versículo es porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que tú anotes y mires las diferentes versiones, pero me gusta más que veas en la Biblia griega, que donde dice, hay otra versión que dice, porque no hay una cosa imposible para Dios. La, Dios habla hoy, dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Pero no sé por qué no se han atrevido a traducir la palabra exacta, porque donde dice cosa, la palabra en el original es rema. Y rema tiene una traducción como una declaración, algo que sale de la boca, tangible, inmediata. O sea, lo que verdaderamente dijo el ángel es, quedarás embarazada porque la sombra del Altísimo estará sobre ti. Porque para Dios no hay ninguna palabra declarada que no se cumpla. Eso es lo que le dijo el ángel verdaderamente. O sea, para Dios, cada vez que Él habla, no hay nada imposible que impida que esa palabra se cumpla. Eso fue lo que el ángel le dijo a María. Por eso es que María dice, ok, entonces hágase en mí según tu palabra. Ella estaba diciendo es, entonces si Dios se me envió esa palabra, yo la acepto, yo la recibo. E inmediatamente
hubo una creación, que en vez de que hubiese una semilla humana, fue una semilla creada por el poder del Espíritu Santo en la palabra declarada. Entonces, esos cromosomas fueron divinos, fueron creados por el poder de la palabra. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que hizo María? Aceptó la palabra que había Dios enviado a través del ángel. Eso fue lo que hizo que algo imposible que nunca había sucedido fuese posible. Esa imposibilidad fue creada. Hay otra persona que también hizo algo imposible. Y yo les estoy explicando la parte, cómo fue que Dios hizo posible la parte biológica, la parte creativa de la palabra al crear algo que no existía en la parte biológica. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque las imposibilidades, Dios las va a convertir en posibilidades, es cuando nosotros actuemos sobre la palabra que Dios nos dice. No es sobre fuerza mental, no es ciencia cristiana, no es estar hablando creativamente, es que tú tienes que actuar normalmente en lo que Dios te dice. Y en la próxima vamos a hablar acerca de que no te dejes robar la palabra que Dios te declara, porque tarde o temprano saldrá a la luz lo que Dios te ha declarado. Si tú trabajas operativamente sobre lo que Dios te ha declarado, tiene que suceder, tiene que suceder. Mira lo que le pasó a Abraham. Abraham tuvo que trabajarlo muchos años porque Abraham venía de una cultura idólatra. Y aunque él había escuchado de el único Dios verdadero, pero allá no había Biblia, no había nada. O sea, eran revelaciones que Dios le había dado a Adán y se habían revelado durante muchas cosas. Entonces, cuando va pasando el tiempo, Dios comienza a revelarse, Dios comienza a decirle quién es Él y comienza a formar una serie de pactos para que Él crezca en la certeza, en la convicción de quién es Dios. Tú no puedes tener fe si tú no conoces a Dios. Y cuando conozcas a Dios, entonces vas a aceptar todo lo que Él diga. Tú no puedes aceptar la palabra de Dios si tú no lo conoces. Tú te puedes memorizar toda la Biblia si quieres, pero tú necesitas tener un contacto con Dios, que tú camines con Él y que se te sea revelado de tal forma que como tú lo estás conociendo, todo lo que Él te diga, tú lo pones en acción. Entonces, todo esto te lo digo para que vayas evaluando por dónde es que se le va el agua al coco, por dónde se te está yendo el agua, que se está demorando tanto lo que tienes por cumplir. Ahora bien, mira lo que pasa con Abraham. Estoy hablando de Abraham. Se va cumpliendo, van pasando los años y nada que se cumple la promesa, pero es que él tiene que ser entrenado como un hombre de fe. Él no era un hombre de fe, él va creciendo en la fe de Dios para poder llegar al milagrazo que le iba a dar. Ahora, la mujer era estéril. Eh, un biólogo o un médico te puede ayudar mucho mejor diciéndote, aunque aquí hay personas que saben mucho de eso y saben mucho más que yo sobre eso. Eh, Saben que la mujer cuando nace ya tiene su ramillete de óvulos, los tiene algo así. Discúlpenme los que saben de biología el mal ejemplo que pongo, pero es como esos guineitos cuando salen de la matica que son chiquiticos verdes, como un ramilletico de guineitos, ya de platanitos, ahí, todo chiquitico. Cada mujer ya nace con los óvulos. Cada mujer hace, están verdecitos, están ahí quietecitos, pero ahí están. Muy diferente del hombre que tienes una fábrica de semillas, ¿ya? Y una fábrica de semillas. Entonces, la mujer va creciendo y cuando tiene la edad
le llaman puber, en fin, cuando la mujer comienza dizque, a menstruar, lo que en verdad es que empezaron a madurar sus óvulos y comienza aproximadamente cada ovario va lanzando un óvulo cada 2 meses, es aproximadamente el promedio. De primero el derecho lanza uno, después el izquierdo lanza uno, y ese es cuando, o sea, empezaron a madurar y van madurando de uno en uno. En fin, eso es lo normal. Resulta que las mujeres estériles están secas. Quiere decir que ni siquiera quedaron verdes, sino que quedaron secas. Sus ovarios están secos, sus óvulos están secos, como platanitos quemados. O sea, no sirve. No hay, no hay ningún tipo así era Sarai. Sarai estaba seca. Entonces, por eso, cuando una mujer no tenía hijos, se consideraba que había habido algo de maldición, porque la ley dice que eso es parte de una maldición. Cuando una mujer estéril se considera que hay una maldición en su vida. Entonces, las mujeres estériles eran muy tristes porque estaban como de bajo nivel. Pero miren lo que pasa. En Romanos capítulo 4, cuando empieza a decir que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueren, ese es el más poderoso ilustración de cómo es que se hacen los milagros. Porque el milagro para realizarse tiene que haber un acuerdo de fe, tiene que estar de acuerdo la persona y Dios. Dios quiere hacerlo y la persona debe saber recibirlo. Tiene que haber un acuerdo para poder que las imposibilidades se quiebren. Abraham, Dios le cambia el nombre para que de toda la enseñanza que tenía, él comience a hablar, porque la fe se desata por el hablar. La fe se pone en acciones en la forma de hablar. Debe hablar conforme a lo que Dios le ha dicho. Él debe hablar de acuerdo a lo que Dios le ha dicho. Y entonces, si él habla de acuerdo a lo que Dios le dice, Dios apresura su palabra para ponerla en acción, o sea, para que se materialice todo aquello que Dios ha dicho. Cuando Abraham llega y recibe de Dios, a partir de este momento vas a decirle a todo el mundo que tú ya no te llamas Padre honorable, que es lo que significa Abraham. Tienes que decirle a todo el mundo que van a ser un hijo tuyo y que vas a tener una descendencia numerosa. A partir de este momento te cambia el nombre. Ya no te llames Padre honorable, ahora te vas a llamar Padre de multitudes. Entonces, cuando él le cambia el nombre y le dice, ya te vas a llamar Abraham, te está diciendo Padre de multitudes. Ahora, el problema es que él ya es un hombre de 99 años y la mujer ya es una mujer bastante anciana que tiene seco los ovarios, los tiene secos sus óvulos. Y Dios, al decir él, yo soy Abraham, el poder creativo de la palabra de este hombre, sumergida en la palabra que le había sido revelada, entonces lanza el poder creativo y el óvulo que estaba seco vuelve a la vida. Dios da vida a los muertos. Ese fue el milagro, que el óvulo seco vivió, resucitó, se levanta de los muertos. Ese óvulo se levanta de los muertos. Y Abraham, al convertirse en Abraham por la fe, porque él no era Abraham, él se convirtió en un hombre de acuerdo al pensamiento de Dios, entonces él se puso de acuerdo con Dios
y él dijo, yo soy padre de multitudes. Inmediatamente resucita un óvulo. Y cuando él, lleno del vigor de la fe, y ese vigor de la fe fue por todo lado, entonces fue y deja, es muy fuerte decir aquí en la grabación, deja preñada. Si es así, ahorita me dicen y lo borro. Deja embarazada a Sarai y se convierte en Sara. Y Dios dice que Él dice las cosas que no son como si ya fueran. Entonces ya tenemos una cadena de revelación, cómo se convierten las imposibilidades en posibilidades. Debemos de apartar tiempo para masticar, digerir y tragarnos las revelaciones de Dios, pero tenemos que ser atrevidos en comenzar a hablar. Ustedes, yo creo que entienden cómo es que Abraham lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron, le dijeron loco, ya, ¿cómo es posible? Ya la vejez te está tumbando. Pero todo el mundo, hasta el día de hoy, está dando testimonio que un par de viejos quedaron embarazados, porque hasta el hombre queda embarazado, porque por lo menos a mí, cada vez que mi esposa quedaba embarazada, yo era el que sufría los síntomas, a mí el que me daba mareo, el que de todo, pero él tenía que embarazarse con su esposa en la fe y ella físicamente quedó embarazada. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos convertirnos en personas de posibilidades? Quiero recordarles, tiempo árbitro, okay. Quiero recordarles solamente ahora lo que dijo Jesús. ¿Estás tú cansado? ¿Estás agotado? Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestra alma. No es hacer fuerza. En la próxima vamos a hablar bastante sobre el yugo, porque el próximo título es ¿qué yugo quieres tener? ¿Quieres tener un yugo diabólico? ¿Un yugo de maldición? ¿Un yugo de cansancio? ¿O quieres tener un yugo divino? Donde sea Jesús quien te guíe. Ustedes saben que los dos bueyes que tenían yugo, el buey viejo dirigía al joven, pero el buey viejo era el que dirigía y le decía por dónde tenía que arar y era descansado porque por ahí era blandito. El buey viejo te dirige. El buey viejo es Jesús, el veterano, el que se la sabe toda. Él es el que te guía para que tú tengas una vida de posibilidades. Amén.